del pastor Luis Meléndez, a quien le damos la bienvenida. Ok. Buenas noches, hermanos. ¿Me están escuchando? ¿Se me escucha? Sí, pastor, lo escuchamos. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Siempre una bendición poder compartir la palabra y con creyentes, algunos de ellos de años de vida cristiana y con experiencia en diversas esferas del ministerio. Y gracias a Dios por ello, gracias a Dios por sus vidas, ¿no? Con algunos de sus rostros conozco de vista y gracias por tomar tiempo para esta enseñanza. ¿Qué tal si hacemos una oración, por favor? Amén. Amado Dios y Padre, en esta tarde estamos reunidos en tu nombre para darte el honor, la gloria y la honra. Agradecerte, amado Dios, el privilegio que nos das de servirte. Privilegio que no depende de nosotros, sino depende de tu gracia y de la voluntad tuya. Gracias, Padre. Y en esta noche pedimos que tu bendito y santo Espíritu pueda ministrar nuestros corazones y tengamos corazones enseñables para recibir la buena e incorruptible y eterna palabra tuya. Te damos gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, me imagino que la semana pasada quedaron algunas dudas planteadas, algunas preguntas sin respuestas, debido al tiempo y debido al propio esquema que tenemos de trabajar a través de este medio. Espero en esta noche llegar a un punto. No vamos a hablar acerca de los métodos, porque como dijimos la semana pasada, el fundamento de nuestra fe o doctrina, de nuestra práctica, es la palabra. Entonces tenemos que edificar todo lo que hacemos y todo lo que creemos sobre la palabra. Y voy a proponerles una vía de liberación. Quizás no tan... A ver, ¿qué palabra puedo usar? No quiero usar una palabra inadecuada. Digámoslo de esta manera. Una vía más larga, pero más efectiva. Porque lo que interesa al final de todo proceso es que se consigan resultados que glorifiquen a Dios y que sean permanentes. Yo creo que todo ministro, en el área que fuera, ese es el deseo. Entonces, vamos a comenzar para apurar el tiempo. La semana pasada llegamos al punto de ver que el mundo espiritual trabaja sobre el mundo natural. Dios y sus ángeles desde el mundo espiritual trabajan en la realidad natural. Por eso nada nos pasa que Dios no lo permita. Dios en el mundo espiritual da la pauta. Hasta aquí puedes llegar, hasta aquí puedes lograr, etc. Igualmente, siguiendo la misma pauta, el diablo y su mundo angelical maligno trabaja desde el mundo natural para afectar el mundo, trabaja de su mundo espiritual de maldad para afectar el mundo natural. En el mundo natural está la iglesia, están las personas, está la naturaleza, está toda la creación. Entonces, en función de esto, para poder llegar al punto de entender cómo puede afectar a un cristiano los demonios, porque ese es el punto. Los demonios pueden afectar a la vida de un cristiano. Veamos rápido algunas cosas que de hecho ya conocemos todo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un orden. El espíritu humano abierto a Dios, en plena y constante comunión con Dios. Es decir, el hombre no tenía ningún limitante, ningún impedimento para acercarse a Dios, y Dios tampoco tenía ningún limitante para acercarse al hombre, porque el espíritu gobernaba al hombre. Debajo de su espíritu
estaba el alma humana y debajo del alma estaba el cuerpo. Creo que eso es una estructura lógica en la creación original de Dios, antes de la caída. Ustedes pueden hacer 3 rectángulos y poner espíritu, alma y cuerpo. Ese era el diseño original de Dios cuando creó al hombre. Cuando el hombre pecó, y ya sabemos muy bien todo el correlato de situaciones alrededor de la tentación y de la caída y del juicio de Dios. ¿Qué ocurre? El espíritu humano pierde su lugar de dominio en el ser humano. Y quien ocupa el lugar del espíritu es el alma. Son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad lo que manejan la vida de la persona. Ya no es la verdad de Dios, ya no es la verdad que Dios estableció, sencillamente lo que el hombre, entre comillas, supone que quiere hacer. Es su alma la que gobierna al hombre. Debajo del alma está el espíritu en la mayoría de personas y debajo del espíritu está el cuerpo. En Romanos 1, 21 al 32 nos da una descripción de la degradación de la humanidad. Primero, esa es la primera parte que vemos, producto del pecado, el efecto inmediato del pecado. El alma se coloca encima de, por eso vemos el futuro conflicto entre el hombre y la mujer, el conflicto en Génesis 4 entre 2 hermanos, y así podemos seguir avanzando y viendo cómo el alma ocupa el lugar y dirección de la vida de una persona. En el proceso degenerativo, el cuerpo ocupó el lugar del alma. El hombre vive para su placer. Y es lo que hoy día vemos, creo, ¿no? El hombre vive para el placer, sin importar, sin tener en cuenta a Dios. Entonces, en ese proceso o ese esquema de vida vivíamos todos. Por eso Dios no podía acercarse a nosotros porque anteponíamos nuestra alma a nuestro espíritu. Muchos de nosotros, los que estamos acá, cuando nos predicaban el evangelio, antes del día de la decisión que tomamos, ¿qué decíamos? Sí, el evangelio es bueno, pero no me conviene. Yo no quiero saber nada con los evangélicos. Los evangélicos son así, son asá, etc. Teníamos pensamientos. Nuestra alma gobernaba nuestra voluntad. Hasta ahí espero estar claro. Ahora, Dios nos encontró tal como estábamos. Así nos encontró. Nadie encontró a Dios. Dios nos encontró a nosotros. Nadie buscó a Dios. Dios nos buscó a nosotros. Tenemos que darle el honor a quien debemos darle el honor. Dios fue el que nos buscó. Ustedes lean Lucas 15 y verán en esa parábola que tiene 3 escenas. Es la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Y los 3 son encontrados. Entonces, tenemos que agradecer a Dios que Dios nos encontró, a pesar que nos corríamos algunos bien rápido. Y en ese encontrarnos, Dios nos encontró en el ámbito espiritual, en diversas situaciones de crisis. Algunos eran como Natanael. En Juan 1:47, el Señor Jesús da testimonio de Natanael diciendo que era un verdadero israelita en quien no había engaño. O sea, era una buena persona. Pero sin embargo, no era creyente, no había nacido de nuevo. Tenía el problema que teníamos nosotros antes de. Entonces, algunos de los que estamos acá, fuimos Natanael antes que el Señor nos encontrara. Buena gente, muy cordiales, muy respetuosos, algunos de repente practicantes en nuestra anterior fe, etcétera. Algunos, en mi caso, el Señor me encontró a los 11 años. Entonces, ¿qué tan pecador puede ser un muchacho a los 11 años? No, estamos hablando de hace muchos años atrás, por si acaso, ¿no? Hoy día es otra historia. Pero algunos fueron encontrados como el endemoniado de Gadara.
En Marcos capítulo 5, del 1 al 20, encontramos al endemoniado de Gadara. ¿Se dan cuenta ustedes cuando leen? Jesús les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Jesús buscando al endemoniado. Y así algunos, espero que ninguno de ustedes haya sido como el gadareno, pero algunos han tenido más problemas espirituales que otros. Por un montón de razones. Pecados personales, pecados generacionales, pactos que se hayan hecho, etc. Una serie de sumas de situaciones en que el diablo, a través de personas o a través de nuestra mente engañada, fuimos atándonos cada vez más o de una manera complicada. Pero el punto es, amado hermano, que a Dios no le interesó cómo estábamos. Dios nos restauró. En la segunda carta a los Corintios 5:16, que es un pasaje que creo que todos conocemos. Les voy a leer en una versión en inglés que es la versión amplificada. Dice en la traducción de hecho, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe como Señor y Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral, espiritual anterior han desaparecido. He aquí, han llegado cosas nuevas, porque el despertar espiritual trae una nueva vida. Es interesante esta traducción, me gusta, me encanta esta traducción porque amplía el sentido del texto. ¿Qué significa esto? Miren, amados hermanos, el reconocimiento del señorío de Jesús determina un nuevo nacimiento, que es el final para diversidad de realidades espirituales previas. Es decir, el día que nacemos de nuevo, hay no un clic, una ruptura total con muchas cosas de nuestra vida antigua. Por ejemplo, antes de ser creyentes éramos pecadores por naturaleza y por práctica. Nacemos de nuevo, Dios nos hace santos por posición y en camino de santificación. Antes éramos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios. Antes no teníamos esperanza, ahora tenemos una esperanza bienaventurada, aleluya. O sea, hay unos cambios radicales en el ámbito espiritual en nuestras vidas. La palabra nos enseña que estamos sentados a la diestra de Dios el Padre. No, disculpa, a la diestra de Dios, del Señor Jesucristo. Es decir, en una posición espiritual totalmente diferentes. Antes éramos esclavos de vaya a saber qué cosas y fuimos libertados. Entonces, el nuevo nacimiento tenemos que entenderlo en su sentido real. Porque se ha convertido en una palabra evangélica o una frase evangélica tan dicha como Dios te bendiga, o como el amén, o como el simple gloria a Dios. O sea, estoy hablando del concepto del nuevo nacimiento. Les doy una tareita. La semana pasada les di una tarea que revisen el libro de Hechos, el aspecto de la liberación, ¿no? Es bien interesante. No sé si tenemos mente clara, veremos que hay cosas un poco que nos confrontan. No, nos confronta realmente. Pero bueno, ese no es el punto. Les doy una tareita. Definan ustedes en sus palabras el nuevo nacimiento. No busquen libros, defínanlo ustedes, qué concepto tienen. Y luego busquen información fidedigna para que veamos si realmente tenemos un concepto claro de lo que es el nuevo nacimiento, porque es vital, porque terminan antiguas realidades espirituales propias de un no creyente y comienzan otras realidades espirituales propias del creyente. Por ejemplo, la oración.
¿quiénes sabíamos orar en el sentido exacto de la palabra antes de conocer a Jesús? Nadie, ¿no? Rezábamos, repetíamos oraciones, de repente con una buena intención, pero eran, según Jesús, inútiles. Ahora podemos acceder a la misma presencia de nuestro Dios. Pero yo desearía marcar 3 realidades espirituales que cambiaron al nacer de nuevo, al reconocer a Jesús como Señor. Y haciendo un pequeño paréntesis, desde la perspectiva bíblica, tal como Dios me ha permitido entenderla, la salvación comienza con el reconocimiento de Jesús como Señor. En ese momento, la persona comienza su proceso de salvación. Ahora, es posible que algunos que en una oración reconozcan a Jesús como Señor no hayan nacido de nuevo. Pero en el proceso posterior, como veremos en un momento, llega el momento en que nacen de nuevo. Entonces, cuando uno nace de nuevo, para no sobrecargar de tanta palabra, hay 3 realidades que quiero considerar. Gálatas 5:1, libertad. Estar pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y en el idioma griego hay algunas peculiaridades interesantes que muchas veces en la traducción al castellano no se traducen en el sentido más cercano a la idea en que está escrito. Cuando Pablo menciona, estad pues Cristo en la libertad con que Cristo os hizo libres, nosotros lo entendemos como un hecho del pasado, ¿no es cierto? Nos hizo, pasado, ayer. Pero en el idioma griego hay una conjugación que es un pasado pero presente, un pasado continuo. Es decir, Él nos hizo libres, seguimos siendo libres y seguiremos siendo libres. O sea, la libertad que Dios nos hizo no es un hecho que ocurrió ayer y que, bueno, ya no es. Es una realidad permanente. Por eso Pablo dice, ¿no?, que no usemos nuestra libertad para libertinaje. Pablo nos dice que mantengámonos firmes, sin fluctuar de la esperanza a la cual el Señor nos ha llamado. Pero la libertad es una primera realidad espiritual y la llama libertad gloriosa. ¿Y por qué es gloriosa? Porque el Dios de la gloria lo determinó. La segunda libertad lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 10, que es la libertad del pecado. El pecado ya no es parte de nuestra naturaleza, ya no es parte de nuestra constitución personal. Yo nací en una iglesia de Asambleas de Dios, una linda iglesia, el Buen Sembrador en Trujillo. Allí Dios me encontró, allí Dios permitió que comenzara a predicar a los 13 años, allí encontré a mi esposa, ahí nacieron mis hijos, ahí me casé, todo eso. Y durante esos tiempos, muchos pastores, maestros, predicadores, nos hablaban acerca del proceso de la demanda de santidad, que teníamos que ser santos. Eran otros tiempos, por cierto, muy diferentes a los que hoy día tenemos. Y muchos predicadores nos decían de que teníamos una doble personalidad y que eran como 2 perros que estaban dentro de uno y uno tenía que alimentar al perro blanco para que el perro negro se debilite por no darle. Y parecía una buena, ¿cómo se dice? Una buena, era real. Pero cuando con el tiempo Dios me permitió estudiar la palabra sin las lentes de las opiniones de otros, cuando Dios me permitió estudiar la palabra tal como está, abrir la Biblia y leer tal como está, comenzaron a aclararse una serie de cosas en mi vida. Y una de ellas es esto. Uno es santo.
no tiene doble personalidad. Nosotros como creyentes somos santos que pecamos, no somos pecadores. Entonces, eso disculpen, me extravío a veces en lo que estoy diciendo. Y esto vamos a verlo luego a entenderlo. Dios nos ha hecho libres del pecado. El pecado sigue existiendo como una realidad, pero no es el dueño de nuestras vidas. ¿Ok? Bien. Y la tercera libertad lo encontramos en Colosenses 1:13. Y esta es la que nosotros tenemos, ustedes, queridos hermanos, amados hermanos, que están en este ministerio tan precioso que Dios les ha concedido el servir, es la libertad del diablo. En Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado nuevamente. Ese verbo librar no es un pasado, es un presente continuo. O sea, Él nos ha librado, nos libra y seguiremos siendo libres. ¿Y nos ha librado de qué? Del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nuevamente, la palabra trasladado no es un pasado, es un presente continuo. O sea, usted y yo estamos en el reino del amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro ámbito espiritual. Esa es nuestra morada. Esa es nuestra patria celestial. Desde allí nosotros miramos la realidad. Desde nuestra realidad espiritual. Desde allí miramos la realidad natural. Por eso entendemos por qué pasan las cosas que vemos hoy en día. Por eso entendemos cuando alguien muere y si es creyente. Porque desde nuestra perspectiva del mundo del amado Hijo de Dios, sabemos que la muerte no es el final de un creyente. Esas son cosas impresionantes, amado hermano. Impresionantes. Estudiar esto y profundizar son verdades que nos deben emocionar, al menos a mí me emociona, amado hermano. A mí me emociona porque son realidades espirituales. Entonces, ¿qué ocurre con el creyente, con el recién nacido? Déjeme ver dónde estoy. Tengo acá mis notas. Cuando una persona nace de nuevo, los derechos que el enemigo tiene sobre una persona, voy a usar una palabra y la debemos subrayar, se suspenden. Los derechos legales que el diablo tiene sobre una persona no creyente, al nacer de nuevo, esos derechos se suspenden. Los voy a explicar. Esto es más o menos algo así, amado hermano. Cuando un bebito nace y el papá o la mamá están en deudas con la clínica porque no tienen plata para pagar, ¿a quién le cobran? A los padres. Entonces, pero la deuda puede con el tiempo ser transferida al hijo que nació. No es un ejemplo, creo, pero quiero que ilumine el entendimiento. Los derechos son suspendidos. ¿Y esos derechos suspendidos qué implica, amado hermano? Acá estamos. ¿Qué implica estos derechos legales? Veamos, antes de avanzar a explicar esta suspensión. ¿Qué son derechos legales del diablo? Son esos derechos legales que le da al diablo la capacidad de afectar la vida de una persona, esté consciente o no de su realidad. Es un derecho que el diablo tiene sobre la vida de una persona, aunque esta persona no esté consciente de esos derechos que el diablo tiene sobre su vida. Ahora, estos derechos pueden ser generacionales, pueden ser por pecados personales, pueden ser por pactos realizados, algo que ustedes en este ámbito dominan muy bien. Entonces,
¿Qué ocurre después? Ahí está el problema. Los derechos han sido suspendidos. Entonces implica que lo primero que el diablo va a tratar de hacer con un nuevo nacido en la fe es recuperar sus derechos. ¿Estamos en dónde? Entonces, el diablo le fueron suspendidos los derechos que tenía sobre una persona recién nacida. Dios en su justicia, queridos hermanos, va a cuidar a un niño recién nacido. En su justicia. Porque ese niño recién nacido no sabe por qué el diablo tiene derechos legales sobre su vida. Segundo, no sabe qué hacer para deshacer esos derechos legales. Entonces, Dios en su justicia determina suspender a fin de que este niño espiritual pueda crecer y en ese crecimiento ir rompiendo esos, quebrando, anulando, cancelando esos derechos legales. Espero estar siendo entendido, amados hermanos. Y es por eso, ¿a cómo lo logra? ¿Cómo recupera esos derechos? Bien simple es al diablo. ¿Cómo obtuvo los derechos legales sobre Adán y la mujer? Pecado. El pecado. Las acciones, las reacciones, conductas opuestas a la verdad de Dios. Le devuelven al diablo el derecho que tiene sobre la vida, sobre nuestra vida. Entonces, ahí hay un problema que veremos al final, por eso yo les voy a proponer un camino largo, pero efectivo. Efesios 4:27, creo que todos conocemos, ¿no? Qué pena que no pueda escucharse, porque si estuviéramos en un aula, todos dirían, que dice, a ver con sus labios, díganlo. Nos deis lugar al diablo. Entonces, miren, amados, ¿por qué Pablo, si ustedes leen Efesios capítulo 4, donde está este pasaje, ustedes no van a encontrar, ¿cómo les digo? Un ministerio de liberación. No, disculpen, corten eso, no lo he dicho bien. ¿Qué vamos a encontrar en el contexto? El apóstol Pablo habla de conducta. Desde el versículo 1. O sea, él ruega que andemos en función del llamado divino que el Señor nos ha hecho. Ahí comienza el apóstol Pablo. Digámoslo sin criollo. Ya pues, compórtense de acuerdo a lo que son. Y ustedes sigan leyendo, van a encontrar cómo el apóstol Pablo comienza a mencionar pecado tras pecado. Dejen de hacer esto, dejen de hacer aquello, no roben, disculpen, no abren lisuras, etcétera. No roben, una serie de actitudes pecaminosas dentro de la comunidad cristiana de Éfeso, que las hay en toda iglesia. Al menos en la IBCayó tenemos varios de ellos. Y en ese contexto, Pablo dice, no deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué significa dar lugar al diablo? Es darle una oportunidad para que afecte nuestras vidas. Es darle un campo en nuestra vida para que tenga su cabecera, tenga su punto de apoyo para afectar otras áreas. Es dar condiciones al diablo para que recupere sus derechos legales. Es muy clara esta palabra, dar lugar al diablo. Entonces, ¿cómo lo define la palabra del Señor esto del trato maligno para recuperar sus derechos legales suspendidos por la justicia de Dios? Primero, Primera de Pedro 5:8.
que también creo que todos conocemos. Dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Qué implica eso? Que no devora a todos. Entonces va a devorar a quienes son débiles, va a devorar a los desprevenidos, va a devorar a los famélicos, va a devorar a aquellos que no tienen solidez. Entonces, y eso de devorar, ¿qué significa? Vamos a decirlo de esta manera, que el creyente asimile códigos de conducta, de pensamiento que no nacen del corazón de Dios. ¿Qué usa? 2 Corintios 11:3. Usa la mentira, el engaño, la falsificación. Para hacernos pecar, amados hermanos, el diablo siempre nos muestra lo bonito del pecado, pero nunca nos muestra las consecuencias del pecado. 2 Corintios 11:3 dice, en una traducción que se llama traducción del lenguaje actual, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Entonces, el diablo es hábil para engañar. Es hábil. Y a su habilidad se suma la experiencia de cientos de años tratando con el ser humano. Y todo una estrategia que comienza Satanás a obrar desde que sabe que estamos en el bien, que hemos estado en el vientre de nuestra madre. Miren, queridos hermanos, escúchenme con mucha atención. Esta es una, ¿cómo se dice? Ay, ya se me fue la palabra. Discúlpeme. Es una deducción, una deducción bíblica. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, dice la Biblia que el diablo se paró frente a la mujer que iba a dar a luz a fin de devorar al hijo tan pronto naciera. Miren, amados hermanos, ¿eso qué nos indica? Si bien es una porción profética, detrás de la porción profética está la verdad espiritual. Y lo tenemos que entender en esa verdad. Satanás, cuando supo que estábamos en el vientre de nuestra madre, comenzó con su plan A, B, C, Z, A', B' y así. Una serie de alternativas, de planes para afectar nuestras vidas. ¿Por qué? Primero, porque nos odia. Segundo, porque él supone que cada uno de los niños que están en el vientre de una madre se puede convertir en un hijo de Dios. Se puede convertir en un Humberto Lai, por ejemplo. O se puede convertir en un Dante Gebel. O se puede convertir en cualquiera de ustedes que ministra a personas necesitadas. Entonces, para él, todo niño en el vientre de la madre es un riesgo y un peligro. Entonces, desde allí está trabajando. Y seguirá trabajando. Aún en nuestros hijos, los que somos creyentes y que hemos tenido hijos dentro de la fe, el diablo está trabajando y sigue trabajando y seguirá trabajando. Entonces, ¿qué usa? La mentira. Ahora, el método es el pecado. En Juan 8:34, el Señor Jesús dijo lo siguiente: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No dijo del diablo. Es esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado es aquella persona, hablemos de un creyente, que ha cedido derechos al adversario en un área de su vida. Hablemos de la sexualidad. Hoy día tenemos gente esclavizada al pecado de la pornografía, adolescentes, niñas adolescentes. Y ustedes habrán tratado posiblemente casos como esto.
¿qué ocurre? Y se comete el pecado, y como el pecado siempre es atractivo, uno se esclaviza del pecado. Entonces, ya tenemos un cuadro, lo que Dios ha hecho con nosotros. Éramos o Natanael o el Gadareno. Y el Señor nos dio libertad, nos dio seguridad, etcétera, lo que nos habla del nuevo nacimiento. Ahora, nosotros reconocimos a Jesús como Señor y Salvador. Reconocimos y nacimos de nuevo y comenzó un proceso en nuestras vidas. El problema que tenemos los pastores y las iglesias y los creyentes que nacen de nuevo es ¿qué hacemos con los recién nacidos? Leamos Mateo 28, 19 y 20, que creo que todos conocemos. Ahí encontramos 4 imperativos. Un imperativo es una orden que se tiene que hacer sí o sí. Algo que se tiene que hacer, querramos o no querramos. Eso es un imperativo. Así como cuando la mamá le dice al hijo, tiende la cama, ¿no? Y el hijo tiene que, se supone, hacerlo sí o sí. Entonces, ¿cuál es el primer imperativo? Ir. Y la palabra ir tiene que ver con la transmisión del mensaje del Evangelio. La salvación del perdido. Que el perdido encuentre su salvación en la persona y obra de Jesucristo. El ir. El segundo imperativo es hacer discípulos. Qué interesante, amado hermano. No dice discipulen. Se dice hacer discípulos. Hoy día, en mi casa, yo estoy con mi esposa, los dos solos, ya mis hijos casados, y tenemos una casa un poquito grande, y una casa grande para 2, imagínense. Y cocinamos. A veces le toca a mi esposa, a veces me toca a mí. Y hoy día yo he hecho el rico locro al estilo trujillano. ¿Ya? Riquísimo me salió. Aunque dice que uno no debe alabarse, pero algo tengo que decir. Ahora, miren, el locro se hace. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros le metemos el zapallo, le metemos habas peladas, le metemos alberjas, zanahoria picada, le metemos bastante zapallo y cerdo. Un aderezo simple, ajo, cebolla y ají amarillo. Su puntito de sal y se acabó. A disfrutar. Ahora, ¿qué ha pasado? Hemos hecho locro. O sea, hay un proceso entre los alimentos crudos y el plato en la mesa. Cuando la palabra de Dios dice que hay que hacer discípulos, nos habla de un proceso. Y ese proceso debe comenzar lo más antes posible con el nuevo creyente. Lo más antes posible. Lo tercero, bautizándolos. Esto que, miren que esto no es que debe pasar largo tiempo entre el nuevo nacimiento y el bautismo. El bautismo implica más que el simple hecho de meterlo en el agua, integrarlo a la vida de la iglesia. O sea, no podemos hablar de un discipulado genuino si la persona no se integra a la vida de la iglesia. Si no es parte de la vida de la iglesia. Como ustedes, por ejemplo. Ustedes son parte de la vida de la iglesia. La iglesia, ustedes caminan al ritmo de la iglesia. La iglesia sostenida, por ejemplo, sobre los hombros de los intercesores. Ese es involucrarse. Pero hoy día, con mucha pena, yo tengo que decirlo y reconocerlo, soy pastor. Hay muchas personas que ven la iglesia
como un placebo. Es decir, vienen a la iglesia, se sienten bien, les gusta el mensaje, les gusta la música, y ahí acabó todo su compromiso. Algunos ofrendan, otros diezman. Y ahí se acabó todo su compromiso. Y se usan las excusas de siempre. Tiempo. ¿No? Esa es la excusa perfecta de todos, o de casi todos. No tengo tiempo. Entonces, bautizarlas, ¿qué cosa es? Integrarlos a la vida de la iglesia. No solo es meterlo al agua, es integrarlos a la vida de la iglesia. Una identificación. Y eso se da en el proceso de ir haciendo al discípulo. Y finalmente, dice, enseñándoles. Este proceso de enseñar también es malentendido, porque pensamos que enseñar. Yo soy maestro, queridos hermanos. A mí me encanta enseñar. Yo podría pasar con ustedes unas 2 horas hablando de esto. Y me encanta, me fascina a mí enseñar. Pero la enseñanza que nosotros, la gran mayoría de maestros damos, es una enseñanza formal, una enseñanza con esquemas hechos por los requerimientos. Pero en el concepto bíblico, enseñar es el proceso por el cual los creyentes primero leen, luego entienden y luego viven la palabra. Leer, entender y aplicar. Creo que todos recordamos la parábola mal llamada, por cierto, de el buen sembrador. No debiera llamarse así, debería llamarse la parábola de los terrenos, porque el énfasis son los terrenos. Cuando encontramos el último terreno, es el que oye y entiende la palabra. El que oye y entiende la palabra da fruto a 30, 60 y 100 por uno. Usted en su Biblia debiera subrayar esa palabra. El que oye y entiende. La clave no es oír, porque el primero oye, el segundo oye, el tercero oye, el cuarto oye y entiende. Entender implica, primero, que haya alguien que le haga claro lo que dice la Biblia. Como Felipe con el eunuco que se iba al África. Entiende lo que lee y Felipe, comenzando de esa escritura, le explicó todo. En segundo lugar, tiene que haber una disposición de la persona a aprender, porque en enseñar la palabra está, por ejemplo, hermanito mío, tienes que perdonar. Y todos hemos venido con criterios acerca del perdón, criterios satánicos. No, yo no lo perdono, ¿y por qué lo voy a perdonar? No merece que lo perdone, etcétera. Entonces, enseñar no solamente es decir, mira hermano, es lo que tienes que hacer, es hacer entender y que la persona, como respuesta, aplique la palabra del Señor. Entonces, ese es el círculo. De ahí comienza todo, amado hermano. Por eso es un proceso largo el que le estoy compartiendo. Veamos ahora, antes de avanzar para explicarles un poquito más acerca del proceso, qué cosa hace el diablo con todo creyente. Primero, tienta. Eso las cosas, lo voy a decir rápido porque son cosas que conocemos. Es tentador. Lo hizo con Adán y la mujer, lo hizo con Jesús. Comenzando su ministerio, ¿no? Fue tentado por el diablo durante 40 días. Las 3 tentaciones que encontramos en Mateo 4 y Lucas 4 son las últimas tentaciones que el diablo hizo. No es que recién ahí lo tentó, durante 40 días lo tentó, con diversas tentaciones. Pero tentar no hace nada, no causa daño al creyente. No causa daño al creyente el ser tentado. Porque el adversario tira el anzuelo y no siempre cae la presa.
El segundo paso es resultado de la tentación. ¿Y qué hacemos nosotros con la tentación? Es hacer pecado. A mí me gusta usar esa frase, ¿no? Porque Santiago lo explica así, de que el pecado no es un acto, ¡pum!, espontáneo, sino es un proceso que comienza acá. ¿No es cierto? Acá comienza todo, en la mente. Hacemos pecado para que él pueda tener una plataforma. El tercer paso es, en base del pecado y los pecados repetitivos que vamos cometiendo, desviarnos de la fidelidad al Señor. Ya no ser fieles. Y no ser fieles no significa dejar de ir a la iglesia. No ser fieles es como un hombre casado, que estando casado tiene su querida, pero duerme en su casa, da la comida en su casa, duerme con su esposa, ama a sus hijos, pero tiene doble vida. No es fiel. Todo el mundo lo puede mirar, ay, qué buen esposo, etcétera, pero tiene una doble vida. Entonces, hacernos desviarnos, hacernos perder fidelidad, es cuando un creyente comienza a mostrar un rostro para los creyentes y otro rostro para los que no son creyentes. Eso le dura el tiempo que Dios así lo permita. Y allí llega el siguiente paso. Miren, es esclavizarnos de pecados. O sea, ya de lo que el Señor nos libró, Satanás recupera el derecho de hacernos pecar, y muchas veces se llega al nivel en que el creyente peca y ya no tiene ni remordimiento ni culpa. Y se dan casos, amado hermano. Creyentes que están en una doble vida, van a un culto, hasta lloran los bandidos. Ustedes que han ministrado deben haber visto más de un caso, ¿no? Más de un caso deben haber visto de creyentes que uno los conoce y que tenían una pinta de ya, pues, de super espirituales, y cuando uno descubre sus vidas, ¿qué ocurrió? Esclavizados del pecado. ¿Y todo eso para qué? ¿Cuál es el propósito final del diablo? En Efesios capítulo 2, versículo 10. Disculpen, Dios nos dice que somos hechura suya, creados para buenas obras. Cuando Dios nació de nuevo, nos dio un file de todo lo que nosotros podíamos hacer como hijos suyos. Todo lo que podíamos hacer en función de nuestra obediencia, en función de nuestro estilo de vida, en función de nuestras conductas personales. Dice, somos obra suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para cada uno. Entonces, el propósito final del diablo es que hagamos menos para Dios. Porque hacer menos para Dios es que nosotros no aprovechemos las oportunidades donde Dios sea glorificado a través de nuestra vida, nuestra conducta, etc. Entonces, ahí el diablo ya recuperó sus derechos legales ancestrales, generacionales o por nuestra conducta. Entonces, ahí entramos nosotros. O ustedes, disculpen, hermanos amados. Veamos un hecho real, amado hermano. Muchas veces, y lo hemos vivido en la IB Callao, y creo que en toda iglesia lo ha vivido. A hermanos a quienes ministramos, eso me pasó a mí hasta que entendí a dónde voy a llegar. Ministramos a un hermano, el hermano era liberado. Pero después de un cierto tiempo, volvía con los mismos problemas. Volvía con las mismas circunstancias.
era el caserito, por decirlo así, de alguna manera, del Ministerio de Liberación o del hermano, o de las hermanos, y uno muchas veces, amado hermano, de buen corazón ministra. Hasta que entendí, amado hermano, que este tipo de creyentes, y no estamos dudando de su salvación, pero son instrumentos inconscientes para sustraernos nuestra vida, nuestra vitalidad y nuestras oportunidades de servir a otros que realmente lo necesitan. Porque mientras una persona siga pecando, no pasa nada. Ay, pero pastor, salió el demonio. Sí, es cierto, y lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuál es la razón? A veces echamos la culpa al creyente. A veces nos culpamos a nosotros. Respuestas equivocadas. Es fácil echar la culpa al otro, ¿no? Ah, es que el hermano no tiene fe. Ah, es que el hermano, etc. O culpamos al grupo que nos acompaña. ¿A quién ha venido con pecado acá seguramente? Y comienza el don de la malicia y comenzamos a pecar sin estar conscientes de lo mismo. Entonces, permítame darles una respuesta. Esto lo entendí cuando, en nuestra iglesia hemos tenido tiempos lindos y tiempos difíciles. Tuvimos un tiempo que duró varios meses en que durante el culto creyentes de la iglesia se manifestaban mientras alabábamos, mientras adorábamos o mientras estábamos predicando. Por ahí saltaba uno y comenzaba con todo lo que ustedes conocen. Fue tiempo muy especial. Pero lo que, como les dije hace un momentito, el creyente X, que hoy día los hermanos oraban y ministraban y la persona salía bien, gloria a Dios y todo lo demás, al tiempo volvía con la misma historia. Entonces, eso a mí me descuadró, le soy sincero como pastor. ¿Qué es lo que está pasando? Y por esa gracia de Dios, en ese tiempo comenzaron nuestros encuentros, los encuentros que comenzaron hace ya un montón de años atrás, más de 10 años atrás. Yo participé de varios encuentros con algunos pastores de Javier Prado. En los primeros encuentros, ¿no? Alguno de ustedes de repente participó en esos primeros encuentros, donde había cantidad de manifestaciones de hermanos, digamos, con problemas espirituales. Diversas, hay por allá y por acá. Yo soy muy, ¿qué palabra puedo usar? Analítico, creo que sería una palabra adecuada. No, me gusta analizar las cosas. Entonces yo miraba, iba tomando cuenta de lo que veía. Pero cuando comenzamos a hacer nuestros encuentros, comenzó a ocurrir algo totalmente opuesto. No había manifestaciones. Era raro que en un encuentro tengamos uno o dos a lo mucho. Entonces, nuevamente yo caí en una crisis. Dice, ¿qué está pasando? Aquí ministramos liberación porque siempre era parte de. Y no pasa nada. Uno que otro ahí, los hermanos renuncian, los demás, y yo me quedé en esa crisis existencial, si se permite el término. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me explicó a través del estudio, a través de consultar con otros pastores, a través de lecturas de libros adecuados. Dios me dio la respuesta. Y es la que les voy a dar en esta noche. La autoridad del creyente. Todo creyente, todo hijo de Dios, Dios le ha dado autoridad espiritual, que es la autoridad espiritual y la capacidad de actuar en el mundo espiritual y en la realidad natural. Esa es la autoridad espiritual, en el contexto de lo que estamos hablando. No, es la capacidad que Dios da para actuar en el mundo espiritual, porque tratamos con demonios. Y para tratar en el mundo natural, para tratar con el creyente que está con problemas espirituales. Entonces, eso siempre va a ser en función de la autoridad, no del conocimiento, no de la experiencia, es autoridad.
Y cuando nosotros ministramos a alguien y terminamos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús no es un cliché más, es hacerlo como si Jesús estuviera haciéndolo en nuestro lugar. Eso es en el nombre de. Cuando usted ministra a alguien y dice en el nombre de Jesús, usted no está usando una frase más. Usted está diciendo que es el representante de Jesús. Es decir, usted es el instrumento, usted es el megáfono, el micrófono, y detrás de nosotros está el Señor Jesús hablando al demonio. No es usted, no soy yo, es el Señor a través de. Es por eso la autoridad fluye. Y se supone que cuando usamos la autoridad, bíblicamente, basado en una vida no perfecta, pero sí en una vida de crecimiento espiritual, se darán resultados. En Romanos 14:11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios como a Dios. Romanos 14:11, Filipenses 2:10 también es otro pasaje. O sea, la autoridad, cuando es usada según Dios, funciona. Y es por eso que los demonios se van. No, se van los demonios, porque es la autoridad de Dios, no del que ministra. ¿Ya? Y se dirá, pero ¿por qué al hermano los demonios se van más rápido? Porque sabe usar la autoridad. No porque él sea más sabio, más experimentado o tenga pergaminos. No, sencillamente puede ser que tenga una vida íntegra, puede ser que tenga revelación divina, etcétera. Pero no somos nosotros, queridos hermanos. Es Dios a través de nosotros. Hace años, permítanme contarles una historia. Hace años yo escuché un mensaje o leí un mensaje, no recuerdo bien. Uno va aprendiendo en el camino y no sabe cómo lo aprendió. Había un burrito que era la mascota de su dueño. Así como tenemos nuestros perritos que son la mascota, había un señor que tenía una mascota, un burrito. Y que lo quería tanto que nunca lo había hecho trabajar al burrito. Lo tenía de un burrito consentido. Hasta que un día el burrito que estaba amarrado a un árbol, vio que alguien vino, lo desató y se lo llevó. Pero como era burro, siguió. Y cuando llega, de repente, algunos comenzaron a ponerle los mantos finos sobre su lomo. Y el burro comenzó a mirar los mantos y comenzó a decir, ¡ala! ¡Qué importante soy! ¡Qué bien me estoy vistiendo! Y de repente el burrito sintió que alguien se subió sobre su lomo. Volteó la cabeza y vio a uno sentado encima de él. Pero como era burrito, comenzó a caminar. Y la gente comenzó a poner los mantos delante del burrito. Y el burro comenzó a decir, vaya que soy muy importante. Vaya, qué bueno. Por fin la gente me reconoce. Y la gente comenzó a gritar, ¡Hosana al que viene! Y el burrito dijo, ya no, ya. Esto es lo máximo. Hasta que el que estaba sentado en el burrito se acercó a una de sus orejas y le dijo, no es por ti. Nosotros somos burritos, amados hermanos. Dios es el que actúa a través de nosotros. Entonces, en el uso de la autoridad espiritual, nosotros somos los burritos. El que lleva toda la gloria y la honra siempre debe ser el Señor. En la Biblia encontramos una expresión que a mí me impacta. Siervos inútiles somos. Hicimos lo que debimos haber hecho. Y punto. Entonces, amados hermanos, una vez que cuando usamos la autoridad, ¿qué ocurre?
limpiamos una casa. En Mateo 12, 43 al 45 nos habla de esto en un sentido precioso. El demonio sale, se va a pasear, va a hacer su recorrido por los desiertos. Y cuando vuelve, encontró la casa, primero dice vacía, ¿no? Pero dice barrida y adornada. Cuando un creyente, estos son, vamos a aplicarlo a creyentes, viene y es ministrado por el ministerio correspondiente. Lo que uno hace primero es limpiar espiritualmente la casa, porque la casa simboliza la vida, la integridad de la persona. Y es adornada, es decir, puesta su vida en orden. Entonces, eso ocurre, amado hermano, cada vez que nosotros ministramos y vemos resultados. Es decir, vemos la persona que se levanta, gloria a Dios, ya se siente libre, hay lo que haya, hermano, eso es indiferente. Usted no se fije tanto en lo que pasa desde el momento que ministra hasta que termina. Usted olvídese de lo que vio, olvídese de lo que oyó del demonio, olvídese de todo eso, amado hermano. Eso es show. Usted no se detenga en el show. Usted vea el resultado y glorifica a Dios por el resultado. ¿Decimos amén? Amén. No les escucho, pero espero que sí sea. Amén. Ah. Amén. Ya. Amén. Ok. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es el Amén. problema de estas personas? La casa vacía. Y uno se pregunta, ¿vacía? ¿Vacía de qué? ¿Cómo una casa puede estar limpia y ordenada, pero vacía? Entonces, eso indica que los adornos no son útiles para cuidar la casa. Por ejemplo, un adorno lindo es ir al culto, escuchar el mensaje y olvidarse del mensaje. Entonces, ¿de qué está vacío? Del conocimiento genuino de la palabra de Dios. Porque lo que trae fruto a una vida es la palabra aplicada, como hemos dicho hace un momento. La palabra predicada, enseñada al creyente. Vamos a avanzar, queridos hermanos, porque ya estamos en las 8 y minutos. Entonces, amado hermano, en la administración encontramos siempre, o casi siempre, que hay libertad. El creyente es liberado. Pero ese es el camino corto. Entonces, veamos, les propongo un camino un poco más largo, pero que le va a dar a usted menos trabajo en el sentido de administración. Y puede darse el caso en que no haya necesidad de ministrar. Les termino contar la historia en los encuentros. Yo estaba preocupado porque no había manifestación y yo estaba un poco mal. Y el diablo sabe que mete ideas, ¿no? De repente yo soy compadre del diablo, por eso no salen los demonios. Hasta eso más o menos se metió esa idea. Pero Dios me explicó, como les dije. Leamos Juan 8:32, que todos conocemos. Y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libre. Ahora, ahí está el punto, amados hermanos. Hay gente que conoce la palabra, pero que no la conoce. Porque conocer la palabra no es saber Juan 3:16, Romanos 6:23, Romanos 3:23, Apocalipsis 2:10, Génesis 1:1, Salmo 23, Salmo 91, etc. Pasajes clásicos que casi todo creyente conoce. El concepto bíblico de conocer es mucho más que el saber, el tener la información respecto a cosas de la Biblia. El conocer es vivir, aplicar
la palabra a uno mismo. En Mateo 7, 24 al 27, encontramos una enseñanza de Jesús increíble. El final, la conclusión del Sermón del Monte, que también ha sido mal entendido este precioso pasaje por muchos, considerando que la piedra sobre la cual construyó el hombre sabio es Jesucristo. No es Jesucristo. Y no estoy diciendo una herejía. Les voy a leer el pasaje, ¿ok? Y escuche con su corazón. Mateo 7, 24 en adelante. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentado sobre la roca. ¿Cuál es la roca según Jesús? Leamos, el que oye y pone en práctica estas palabras. Sigamos leyendo. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos, golpearon vientos, dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. La clave ahí, el que hace la palabra. Entonces, amado hermano, comencé a entender algo en esos encuentros, que mucha gente, mientras escuchaba la enseñanza, iba creyendo la enseñanza y en su ser interno a poner en práctica algunas de las enseñanzas. Y en la medida en que iban aprendiendo, creyendo y poniendo en práctica, su vida era libertada. En el cielo lo veremos, amado hermano. Por eso, amado hermano, una de las áreas más descuidadas en el desarrollo del Ministerio de Liberación es que no hemos aplicado los principios que la palabra de Dios nos da. Me disculpan, amados hermanos, pero como dice el dicho, se tiene que decir y se dijo. Esto no es para condenar absolutamente a nadie, amado hermano. El propósito que estamos reuniéndonos no es para, les decía, amados hermanos, que una de las áreas más descuidadas en el Ministerio de Liberación es no haber seguido el modelo de Jesús y no aplicar los principios de discipulado. Por eso muchos creyentes han sido liberados en base de la autoridad que Dios nos ha dado como creyentes. Entonces, amados hermanos, ¿qué debiéramos hacer? Y aquí viene la propuesta para ustedes con todo respeto. Antes de ministrar a alguien que se supone que tiene problemas espirituales, comencemos un proceso de instrucción bíblica personalizado. Personalizado. Para que el creyente, cuando sea liberado, sepa lo que Dios ha hecho en su vida. Para que el creyente, antes de ser ministrado, sepa qué pasó, por qué está así. Y sepa qué hacer después. Entonces, eso es más tedioso, por decirlo a ustedes. Muchos de ustedes están, digámoslo de esta manera, hermano, con todo respeto, por cierto, acostumbrados a ver así, resultados. Ya, te vas ahorita mismo, te vas ahorita mismo. Y ocurre, hermanos, ocurre que sabe. Yo no niego que puedan haber casos y que los hay de que hermanos han sido liberados y mantienen su libertad por tiempos. Pero si usted revisa la vida de esa persona, se va a dar cuenta que tiene un trasfondo bíblico muy fuerte y que se involucró en el crecimiento espiritual. Y eso lo hizo libre y lo mantuvo libre. Hay un hecho, con esto termino, amados hermanos,
¿Hay alguna disciplina? Bueno, al final le digo el hecho. Junto a esto, a este proceso de instrucción, tenemos que enseñar al creyente a orar. Miren, amados hermanos, muchas de nuestras oraciones se han convertido en oraciones repetitivas, siendo cristianos, en oraciones repetitivas. Jesús dijo en Mateo 26:41, oren para que no entren en tentación. Cuando entra en tentación, puede pecar. Entonces, a enseñar a la persona a quien se le va a ministrar, no en ese momento, de repente después de un mes, después de 2 meses, después de darle instrucción, esa persona sepa orar cuando se encuentra en crisis, cuando se encuentra frente al pecado, cuando se encuentra deprimido, cuando se encuentra decaído, etc. Enseñarle a orar para que no entre, no caiga en la tentación que el diablo pone. Miren, aquí, si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, Jesús dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y lo que nunca jamás hizo durante 3 años, lo hizo en ese momento. Ayúdenme a orar. Dice la Biblia que mientras oraba, un ángel vino y lo confortó. Entonces, ese tipo de oración tenemos que enseñar. Tenemos que enseñar la lectura disciplinada y supervisada de la palabra de Dios. Porque eso es lo que le va a dar libertad. No es decirle, hermano, lee tu tiempo con Dios. Ok. ¿Has leído tu tiempo con Dios? Sí. Amén. Qué bueno, hermano, no lo olvides. No, dice, a ver, ¿qué has escrito? ¿Qué te habló Dios? Me explico, ¿no? Eso es ser un poco cargoso, pero si queremos una libertad que perdure. Y cuando, con dirección específica, guiada por el Espíritu Santo, tiempos de ayuno. Si Dios lo dice. Queridos hermanos, el ayuno es una disciplina que cuando es dirigida por Dios, produce frutos. Pero cuando nace de nuestro buen corazón, buena intención, bajamos de peso. Ok. Y también hay que enseñarle a cantar canciones apropiadas. Porque hay algunas canciones, amado hermano, en nuestro mundo cristiano, que al creyente, en vez de levantarlo, hasta las líneas melódicas, si usted no se ha dado cuenta, muchas líneas melódicas de canciones adormecen nuestro espíritu. Bueno, esa es otra historia. No. El Salmo 32:7 dice, con cánticos de liberación me vas a rodear. Cánticos de liberación. Precioso, me gusta eso. Termino con esto, amados hermanos. En Hechos 13, 44, 45, encontramos lo que yo entiendo, el respaldo bíblico de cómo la palabra produce frutos en el mundo espiritual. La palabra. Y cuando yo entendí este pasaje, dije, Señor, gracias. No tengo que ver el show del diablo, como lo llamo, sino ver los resultados al final. Y los resultados de nuestro tiempo de encuentro fue el crecimiento de la iglesia, hasta que Dios nos dijo, paren, se acabó, finish, y dejamos de hacer encuentros, para volver nuevamente al proceso de discipulado en el cual estamos inmersos. En Hechos 13, 44, 45, esta historia es cuando... Pastor Meléndez, su micrófono, por favor. Ya. Gracias. Gracias. Un espíritu chocarrero silenció el micrófono. Cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio a predicar, enviado por Dios. Pedro está predicando, ¿no? Acerca de la salvación por medio de Jesucristo. Y miren lo que dice el pasaje. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Pedro está predicando.
y de repente el Espíritu de Dios cae. Y según Pedro, en el mensaje que dio en Hechos capítulo 2, que el Espíritu Santo iba a descender sobre aquellos que creían. La palabra se explica por sí sola. Entonces, Cornelio y los que estaban escuchándolo creyeron lo que Pedro predicaba. Y eso abrió el mundo espiritual y descendió el Espíritu Santo. Por eso, amado hermano, cuando enseñamos y las personas creen la palabra, el mundo espiritual se abre y viene libertad. ¿Ok? Bien, amados hermanos, me he pasado de la hora que me dijeron, discúlpenme, pero hay mucho material, mucho más, pero creo que ahí no nos quedamos. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Pastor Luis. Y ahora nos va a tocar una ronda de preguntas. Quédese con nosotros un momento, por favor. Y ya tenemos nuevamente el chat. Entonces creo que esa es la manera más ordenada. Escriban sus preguntas en el chat y el hermano Reinaldo ordenada abriendo su micrófono y luego le va a extender las preguntas al Pastor Luis. Pastor Luis, de repente yo quisiera hacer un comentario hasta mientras. Ok. Sí, si tuviéramos un discipulado más efectivo, o discipulado que ya tenemos, digamos, el maestro o el líder de red o el tutor del grupo pequeño, enseña de una manera más efectiva, el creyente sin necesidad de hacer todo una administración de imposición de manos y todo eso, si aplica en su vida la palabra, de alguna manera se autolibera. Exacto. Sin necesidad de todo una... Ya. Pero también ahí viene mi pregunta y comentario. Pero también entender que más que quiera y sufre por entenderla, entonces ahí nosotros podríamos ejercer autoridad ministra para que logre ser liberado y pueda tener un mayor acercamiento al Señor. Porque hay gente que está oprimida y no puede, está preocupada o tiene sus problemas del pasado que no le permiten ver con amplitud de la misma manera como nosotros lo estamos viendo. Por eso que a veces nosotros inmediatamente ejercemos el Ministerio de Liberación con la finalidad de que la persona pueda tener una mejor comprensión o una mayor libertad y poder acercarse al Señor. El problema es que cuando la persona, luego que ha sido liberada, coloca adornos, como usted bien leyó y la palabra lo dice, luego los adornos al final no le sirven de nada y vuelve a caer en lo mismo. Exacto. Hemos profesionalizado el discipulado. Ese es el problema. O sea, tenemos muy buenos maestros, pero los maestros dictan su clase y hasta la próxima semana. Eso está ocurriendo en nuestra iglesia y comentando con varios pastores, vemos que es una realidad más común de lo que pensamos. Entonces, no hay el discipulado en el modelo de Jesús, que es relación. Porque no podemos saber cómo va un creyente mientras no tengamos relación con el creyente. Y un creyente no va a tener confianza en el discipulador si es que no hay relación. Entonces, puede haber un discípulo o un hermano que está en el discipulado, terminar los 5 libros, seguir el curso de ética cristiana, y el discipulador no sabe qué líos tiene en su fuero íntimo, porque no abrió su corazón, y el discipulador puede decir, es que no tiene confianza en mí. Es que la confianza es un camino arduo para lograrlo.
Y creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces, esperamos en Dios que se pueda tratar de mejorar. Les cuento algo y lo pueden buscar en nuestra página de Facebook. Este viernes pasado estuvimos con la hermana Regina Stone, que nos estuvo hablando justo del discipulado. Si lo buscan en la página IB Callao Oficial, ahí lo pueden encontrar, lo pueden escuchar. Y cosas casi similares a las que hemos hablado hoy en día, en un lenguaje común, por decirlo de alguna manera. Bien. ¿Qué pregunta? ¿Hay preguntas o...? Sí, Dice, pastor. cuando no hay preguntas, 6 o preguntas. no entendieron nada, o entendieron todo, una de dos. Sí, van a hacer... le paso la pregunta, pastor Ya, Blende. ok. Ya. La hermana pregunta, ¿cómo se llama la clase de hoy? ¿Cómo se llama la clase de hoy? Sí. No digo el tema al inicio. El tema, la continuación del tema anterior. Entonces viene la pregunta de la clase anterior también. 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 ¿Cómo le...? No sé qué nombre le he puesto yo. Bueno, no importa. Ya. Dice acá ese... No solamente ese espíritu, cualquier espíritu que ha tenido derecho sobre la vida de un creyente nos va a perseguir hasta la consumación de nuestra vida. Miren, amados hermanos, mirémonos al espejo de nuestra realidad. Pecados que usted antes de ser creyente cometía con mucha frecuencia, díganme que si no les persiguen todavía. Si usted dice que no le persiguen, usted ya hay que ponerle velitas. O sea, nos va a perseguir toda la vida. El pasaje que hemos leído de Mateo, dice, el espíritu sale y dice, volveré a mi casa. O sea, el diablo aún asume que tiene derecho sobre nuestra vida porque lo tuvo antes. Miren cómo lo dice, ¿no? El diablo. Y está registrado. Volveré a mi casa. No es su casa. Pero él asume que tiene derechos por lo que ayer hicimos. Entonces, va a perseguirnos, amado hermano. Yo tengo problemas, miren, por función, por efecto de una infancia muy complicada. Yo viví años de años con problemas de depresión. Años. Fui pastor 4 años y tenía mis tiempos de depresión. Imagínense un pastor deprimido predicando. Dios fue bueno, me trajo a Lima y aquí en Lima Dios comenzó un proceso de enseñanza, de aprendizaje de la palabra de Dios. El pastor Humberto, sin darse cuenta, es causante de mucho conocimiento que recibí a través de él respecto a mi problema. Ahora, no me deprimo, hermanos, todavía. Hay momentos en que por las cargas, los problemas, las dificultades, el túnel se abre y llama, porque todos los deprimidos, su depresión es su lugar de seguridad. Dígame si alguno de ustedes que ha tenido problemas de soledad antes de ser creyentes, todavía no, de vez en cuando les viene el sentido, ay, me siento solo. O sea, nos va a perseguir toda la vida. Pero, ¿qué es lo que mantiene al enemigo fuera del ámbito personal? Que la casa esté llena, que no haya espacio para él, que no haya un lugar para él. Bien. Otra pregunta, pastor. Recuerden, la clase pasada hablamos algo acerca de esto. La necesidad de saber diferenciar las causas de. Ahora, muchas de esas causas se pueden ir conociendo en el proceso en que vamos desarrollando una relación personalizada con el creyente. En lo que uno va conversando, en lo que uno va
va tratando con la persona, acompañándolo, estás leyendo la palabra, a ver, dime qué te ha dicho Dios. En esa medida en que uno va intimando en el sentido relacional, en esa medida uno puede ir percibiendo cuál es la raíz de su problema. Si es psicólogo, si es necesidad de ir a un psicólogo, no está mal. Pero no es que no se tome tampoco esto como, bueno, estás mal, vayas al psicólogo de frente. El psicólogo, la psicología es una herramienta de trabajo útil para el ministerio, pero no es la herramienta, es una herramienta. Y tenemos que también ser cuidadosos a qué psicólogo derivamos, porque hay cada rama, cada escuela de psicología, algunas perversas, por cierto. Ya. Pregunta. Cuando un creyente, miren, amados hermanos, seamos honestos, ¿ok? Ya. ¿Cuántos mentimos? Uy, cara de santos ustedes. ¿Cuántas veces mentimos? Sin contar. 50. No sé. Bueno, 50 no. Ahora, dígame, según la Biblia, ¿qué es más grave? Según, desde la perspectiva de Dios, ¿qué es más grave? ¿Mentir o adulterar? A ver, ¿alguien responda? Para Dios todo pecado es igual, grande o pequeño. Exactamente. O sea, es tan grave mentir como adulterar para Dios. En nuestro plano natural, en el plano de relación, el adulterio es peor. Pero para Dios es tan ofensivo el uno como el otro. Por eso están los 10 mandamientos. La mentira y el adulterio en la relación. Entonces, cuando un creyente cae en el pecado, a veces somos tan ligeros en acusar al que peca que nos olvidamos de lo que Jesús dijo, ¿no? El que esté sin culpa tiene la primera piedra. Ahora, es posible que algunos creyentes que caen en el pecado, ¿no? Puedan tener el problema de un problema espiritual, de hecho. Pero ese problema espiritual nace del pecado. Si usted echa fuera el demonio de adulterio, llamemos, aunque no hay, en la Biblia no hay específico el nombre de espíritu de adulterio, ¿no? Espíritus que promueven el adulterio, sí. Pero usted lo echa fuera. El creyente puede ser nuevamente liberado por la autoridad que usted tiene. Pero mientras no renuncie y abandone el pecado, vuelve la mula al trigo. O sea, eso de caer para... Miren, amados hermanos, usted le ha pasado esto, que alguna vez ha subido por una escalera y la parte del descanso del siguiente piso estaba muy baja y usted se dio un cabezazo en el descanso. Una vez. La segunda vez, usted a veces inconscientemente baja la cabeza porque le dolió el primero. ¿Cómo llamaría usted a una persona que cada vez que suba se golpee la cabeza? Entonces, el creyente tiene que reconocer que la raíz que le da derecho al demonio de tener una acción sobre nuestras vidas es en su gran mayoría pecado. ¿Pueden haber problemas generacionales? Sí. ¿Pueden haber problemas ancestrales? Sí. ¿Puede haber problemas de pacto? Sí. Pero en su gran mayoría, amados hermanos, y ustedes que ministran, lo deben saber. Muchos creyentes son liberados cuando confiesan su pecado, cuando reconocen su pecado, cuando piden perdón por su pecado, cuando se arrepienten en el sentido bíblico del arrepentimiento, que es dejar
el pecado. Pregunta. Bueno, el apóstol Pablo dice, no impongáis la mano con ligereza, no sean partícipes de pecados. La imposición de manos es una doctrina bíblica. Ustedes lo encuentran en Hebreos. Es una de los fundamentos doctrinales. Interesante, ¿no? Una doctrina fundamental de la cual muchos saben poco. ¿Lo he dicho bien? Que lo he dicho mal, ¿no? No se sabe mucho, mejor dicho, así. No, la imposición de manos, la mano se convierte en un instrumento de Dios para dar gracia que Dios derrama a través de nosotros. Ahora, ¿qué ocurre cuando la persona, el que ministra, su corazón no está limpio? Su corazón no es correcto. O ministra sin dirección. Cuando uno ministra sin dirección, amado hermano, Dios no va a respaldar. Porque las cosas que ocurren aquí en la tierra, es Dios que lo permite en la tierra. Dios que en el cielo ordena que ocurran en la tierra. Entonces, tú tocas a la persona sin dirección divina, de buena voluntad, pero sin dirección divina, de buena fe, sin dirección divina. Entonces puede pasar el proceso inverso, porque no tienes el respaldo divino para imponer las manos. Entonces, en vez de tú dar gracia, recibes desgracia. Otra pregunta. Dice, no, de hecho, es muy fácil manipular la voluntad de otros y es fácil que nosotros mismos nos sugestionemos y hagamos cosas que le atribuimos o al diablo o a Dios. De hecho, quienes pueden distinguir debemos ser primero los pastores. Un pastor que no tiene el discernimiento un poquito afinado, pues tiene un problema. O debe buscar ayuda, que alguien pueda respaldarlo en ese ámbito. Y generalmente la esposa, oiga. Generalmente la esposa tiene el oído más fino, tiene sus antenitas de vinil bien orientadas. No, las esposas son, yo les cuento, les podría contar casos en que mi esposa veía a alguien y ella me decía, no me cae bien. Y a veces, yo en los primeros tiempos, miren, cuando comenzó esto, Mari, a tener esto, decía, mira, ve, al único que te puede caer bien soy yo, ¿no? en medio de broma, medio así. Pero conforme pasaron el tiempo, me di cuenta que Dios la estaba usando a ella como el complemento de una área en que todavía no tengo totalmente desarrollado. Ahora ya escucho cuando me dicen, no me cae esa persona, entonces yo pongo los ojos atentos para percibir qué es lo que Dios tiene, ¿no? Es cierto, hay manifestaciones satánicas, manifestaciones carnales, manifestaciones espirituales, hay manifestaciones imitativas. Muchos, por ejemplo, muchos se caen cuando hay una administración del Espíritu Santo, muchos se caen al suelo para no quedar en vergüenza. Porque se cae el otro y no cae él. Dice, para no quedar en vergüenza y parecer como un pecador carnal, me hago caer. Pues hay de todo en este valle de lágrimas, queridos hermanos. Y la necesidad de discernimiento espiritual es tan importante. Miren, yo aprendí algo con la vida, como pastor. Dios nos puso a cuidar las ovejas de su redil, donde Él nos puso pastor. Y es preferible, querido hermano, querida hermana, ministrar a los que son del redil. Porque hermanos de otras iglesias, e inclusive de la red bíblica Emmanuel, son enseñados por su pastor. Tienen criterios
que nacen de su pastor, que no son opuestos a lo que uno dice, sino son diferentes. Y sencillamente, amado hermano, lo que ocurre, que ministramos a una persona y esa persona pudiera tomar nuestra palabra o la acción que hacemos, contrastarla con la realidad de su iglesia y comenzar a juzgar a su pastor o a su iglesia. O en casos, salirse de su iglesia e irse a la iglesia de quien lo ministró. Por eso, de manera personal, considero de que Dios da ministerios para la iglesia local. Esto no quiere decir que tenemos que encerrarnos. Bueno, eso ya depende de cada pastor, por cierto, ¿no? Yo estoy dando una apreciación totalmente personal y bajo responsabilidad. La semana pasada hablamos algo acerca de esto. Hay muchas prácticas que tenemos, no solamente en el Ministerio de Liberación, Ministerio de Sanidad, Ministerio de, hasta en el evangelismo. Hay hermanos, hay muchas cosas que hacemos porque las hemos visto o las hemos escuchado y no las hemos analizado a la luz de la palabra del Señor. Quienes leemos la Biblia, tenemos que ver qué cosa pasa en la Biblia, qué hacen los discípulos, qué ordena la palabra. Y en función de eso, tenemos que imitar. Jesús dijo, lo que yo hago, ustedes hagan. Entonces, no está mal decir, Señor, guarda mi vida, guarda mi casa. No está mal. Porque el diablo y los espíritus malignos, en términos finales, porque el diablo está ocupado en sus cosas, son espíritus malignos. Al espíritu maligno que nosotros nos confrontamos, ellos son vengativos, odian. Entonces, sí está bien que terminando la hora, terminando una administración, uno diga, Padre, protege mi vida, la vida de la gente que amo y lo que tengo. No está mal. Solamente eso. Porque eso es lo que el Señor nos lo muestra en los salmos, sobre todo. ¿No? Que podemos orar por protección de lo que tenemos, de lo que amamos y de lo que tenemos. Y ya bien. Ahí se entiende, Dios entiende el paquete, hermanos. Si es familiar, claro. Y si es del mismo sexo, mejor, ¿no? Miren, hombre con hombre, mujer con mujer. Yo creo que es una pauta también en Javier Prado, ¿no? Ok. Hombre con hombre, mujer con mujer. Y miren, amados hermanos, permítame un pensamiento. Cuando uno va a una persona que está enferma y no es creyente, la meta no debiera ser que se convierta. No debiera ser esa la meta. La meta debe ser orar por tu enfermedad. Porque se puede entender que va a entregar a Jesús su vida para ser sano. Y si no es sano. Así es. Entonces, preferible, esta es una opinión, que tú vayas, dice, vengo a orar por ti. Dios puede sanarte. Usted, si no tiene seguridad absoluta, nunca diga Dios te va a sanar. Porque si no lo hace, usted queda mentiroso y Dios queda mentiroso. Aunque Dios nunca queda mentiroso, por cierto. Pero le atribuimos a Dios cosas que Dios no va a hacer. Dios te puede sanar. ¿Me permites orar por ti? Oras por él y comienza a hablar. Oye, ¿qué te parece esto de la mortandad? Para que la persona vea el genuino interés por su salud física y no un sentido proselitista detrás de tu oración por sanidad. Entonces, eso te va a dar la oportunidad que tú llames, ¿cómo estás? Ay, un poquito mal todavía. Ah, voy a orar por ti. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un puente de relación. Entonces, llega el momento en que esta persona tanto se ha visto que tú tienes interés en su persona, dirá, este pata algo tiene.
Y te pregunta, ¿y por qué haces esto? Y pues ahí le sueltas la palabra. Porque tienes el testimonio de la preocupación por su persona a través de la oración por enfermedad. Bueno, cada iglesia es cada iglesia, ¿no? Uno no puede hablar por todas, pero lo ideal es que quienes tienen dones específicos, reconocidos, debieran ser instruidos para usar el don de manera adecuada. Y una de las cosas más importantes que debemos aprender en el uso del don es que somos los burritos. ¿Ya? Esa es la lección más importante. Porque a veces quien tiene el don cree que es. Ustedes han escuchado una expresión de los muchos predicadores. Lo dije, ¿no? Respecto a una sanidad. Entonces, Dios dice que va a sanar a tal fulano. Y sale pues por ahí uno. Lo dije. O sea que no es el Espíritu de Dios que lo dice, sino Él como persona. Bien. Hasta los pastores necesitamos ser instruidos de vez en cuando. Miren, ese es resultado de, podríamos decir sí y no. ¿No? Podríamos decir sí y no. Cuando detrás de ese ser específico están mis gustos, entonces eso ni hablar, amado hermano. ¿No? Como esas oraciones, Señor, quiero un carro rojo del año, tal marca, asientos de cuero, etcétera. No, pues. Es como la chica que ora por un muchacho, ¿no? Que sea 1,80 m, ojos azules, pelo amarillo. Tampoco. Entonces, ¿en qué debemos orar específicamente? En declarar lo que Dios dice claramente en su palabra. Ahí somos específicos. En lo que Dios dice claramente en su palabra que debemos pedir. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay, a ver, déjeme ver, se me fue el número, más de 5 veces que el apóstol Pablo pide, oren por mí. Entonces ahí tenemos que, y Pablo dice específicamente por qué tenemos que orar. Una de sus oraciones es, por favor, oren por mí en criollo, porque quiero portarme bien. Oren por mí, porque se ha abierto una puerta grande, pero muchos son los adversarios. Son oraciones específicas, Señor, que la puerta se dé, etc. O sea, tenemos que tener cuidado cuando usamos algunas expresiones que de repente pueden ser muy bonitas, pero que no tienen un sólido sustento bíblico. Amén, pastor. Esa fue la última pregunta, pastor. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, queridos hermanos. Esperamos en Dios poder haber suplido alguna necesidad en sus corazones. Dios los bendiga. Pastor, gracias, David, por la invitación. Elevamos una oración por usted, por la salud de su esposa, por sus ojitos de su esposa, por sus hijos, por sus nietos, por su ministerio, pero especialmente oramos dándole gracias a Dios por la relación que hemos ido formando por años como amigos y con el buen testimonio que usted nos ha dado siempre. Nosotros nos fortalecemos. Muchísimas gracias, Pastor Luis. Gracias. Ya estaremos en contacto para invitarlo en una próxima oportunidad. Para servir como siempre. Pastor Luis, muchas gracias. Muchas gracias, pues. Dios los bendiga. Un abrazo. Me retiro. Ok.